¿Es cierto que Sudamérica se está quedando atrás? ¿Es cierto que en el resto del mundo, por ejemplo, en Asia, en África, ya no te digo en Europa, se está empezando a jugar a otra cosa y aquí estamos quedándonos un poco anclados en el pasado? La eliminación de Ecuador ha levantado nuevamente todas estas dudas, todos estos fantasmas, todos estos miedos, todo esto que nos hace dudar acerca del nivel real que tenemos. Claro, no deja de ser algo muy resultadista también. Ecuador perdió contra Senegal y esto hace tambalear todo. No es que no hayan motivos para preocuparse, si miramos la actuación de los sudamericanos en el mundial hasta ahora, la verdad no es buena. Pudimos tener 5 equipos participando. De los 5, uno no llegó porque lo eliminó Australia. De los 4 que llegaron, uno ya cayó perdiendo contra Senegal, el campeón de África, pero que también jugó sin su máxima estrella, Sadio Mané. Otro, Uruguay, está a un empate de irse eliminado también en la fase de grupos contra otra selección africana, Ghana. Y Argentina, más allá de la victoria contra México, que es un equipo de CONCACAF, que llegaba en un nivel muy bajo, ¿buscas hacer más interesante un Suiza-Camerún? El mundial es una muy buena época para presentarte a Master Bets 365, una de las casas de apuestas con las cuotas más altas del mercado, y muchos beneficios como el pago anticipado. Por ejemplo, si tú hubieras apostado a que España le ganaba a Costa Rica, en el momento en el que España ya iba ganando 2-0, ya te contaba como si hubieras ganado la apuesta y no te tenías que esperar hasta el final del partido. Y tienen mucha variedad, puedes apostar incluso qué es lo que va a pasar en el próximo minuto de juego. Solo hay que registrarse en el link que está abajo y con el código del canal Más Allá del Gol duplicarás tu primer depósito. Recuerda que si apuestas, hazlo con responsabilidad y si eres mayor de edad. El nivel que ha demostrado Argentina no está ni cerca de lo que alguna vez nosotros vimos en eliminatorias o del nivel que debería tener una selección candidata a ser campeona del mundo. La única que está bien, tranquila, es Brasil. Porque es Brasil. Pateas una piedra y te salen 40 extremos buenos. Y de todos son los únicos que han llegado a la fecha final ya clasificados. El resto todos todavía tienen que ganar. O al menos no perder. Lo mismo dijimos de Ecuador y mira lo que les pasó. Perdieron. Todo esto solamente es para pintar el contexto de la situación. Es una situación preocupante. Nuestra actuación en el mundial ha dejado mucho que desear por ahora. ¿Todavía nos podemos levantar? Claro que sí. Puede que Argentina pase la fase, puede que Uruguay también pase su fase, puede que Brasil o alguna otra selección de CONMEBOL pueda llegar incluso a la final. Pero yo creo que eso sería nada más tapar el sol con un dedo de un problema que venimos pateando desde hace bastante tiempo. He visto a muchos periodistas, a muchos analistas que ahora que están en Qatar viendo cómo juega Uruguay, viendo cómo juega Ecuador, pero sobre todo viendo cómo juegan selecciones como Ghana, Suiza, Marruecos, Japón, Senegal y otras más, que no son realmente selecciones grandes, por el contrario, son selecciones pequeñas. De Croacia ya ni te digo. Pero que todos coinciden en que juegan a otro ritmo, como que juegan a otra cosa. Mientras que en Sudamérica coinciden bastantes personas en que, por ejemplo, Uruguay o Ecuador en sus últimos partidos dejaron bastante que desear. Con Ecuador creo que también se puede ser un poco injusto. Yo creo que en realidad no hicieron una mala fase de grupos. Le ganaron a Qatar, que era lo que tenían que hacer. Le compitieron bien a Países Bajos, empataron y casi pudieron ganar. Pero se cayeron terriblemente contra Senegal y el físico de los jugadores africanos. Con Uruguay podemos decir que decepcionaron bastante contra Corea del Sur y contra Portugal simplemente no encontraron cómo darle la vuelta al partido. Y recuerden que Portugal no es una de las selecciones grandes de Europa, no tienen ningún mundial, pero sí tienen jugadores buenísimos. Y de Argentina, bueno, ya vimos lo que pasó cuando salieron contra Arabia Saudita y que a México yo creo que le ganaron no solo jugando mal, sino también aprovechando que era México. Que si hay un equipo en el mundo que puede levantar a los argentinos, esos son los mexicanos. Pero ¿esto de qué viene? ¿De cuándo aquí equipos de África, equipos de Asia, la brecha que nos dividía con ellos parece que se ha cortado tanto? ¿Y por qué esa brecha con los equipos europeos cada vez parece que se hace más grande? Tanto que incluso te digo, selecciones como Croacia tranquilamente le podrían competir a los equipos más grandes de Sudamérica. Mira nada más el partido que se hace Suiza contra Brasil. Siendo Brasil, la sufrieron muchísimo para ganarle 1-0 a los suizos y tuvieron que recurrir a un golazo de Casemiro
Casemiro. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué esa diferencia ya no es tanta? Se está cortando cada vez más. Incluso les diría, selecciones como Estados Unidos, que hace algunos años diríamos, ¿quién es Estados Unidos en fútbol en CONCACAF? Se han clasificado a los octavos de final antes que Ecuador y antes que Uruguay. Aquí tenemos un problema de base que creo que es este. Conforme los años han ido pasando, al menos yo siempre he tenido la sensación de que en otras confederaciones han ido mejorando y evolucionando, no solamente en lo que corresponde a sacar jugadores y sacar talentos, sino que sobre todo han crecido en todo lo que corresponde a táctica, físico, estilos de juego, cada vez más modernos, infraestructura, inversión. Pero la parte clave me parece que es la táctica. Piensen en esto. ¿Nunca han pensado en la idea de que tal vez en equipos de Europa o en equipos de África y Asia, que al final están recontra cerca a Europa y reciben mucha influencia de ahí, han estado creciendo cada vez más en todo este trabajo invisible, digamos, que hay detrás de cada equipo? Entrenamientos, métodos de trabajo, incluso estilos de juego. Como que han ido dejando atrás esa época donde defendíamos que solamente habían dos estilos de juego: los equipos que atacan y los equipos que ratonean. Si te fijas en algunas selecciones europeas, te darás cuenta que muchos de ellos saben jugar a defenderse, saben jugar al ataque, saben jugar a una combinación de ambos, a la contra, al toque. Como que poco a poco se han ido haciendo todoterrenos, y esto nosotros lo vemos todos los años en las ligas y sobre todo con los entrenadores. Mientras que en Sudamérica siempre he tenido la sensación que nosotros, en lugar de potenciar ese aspecto, intentamos potenciar lo que es el talento puro. Como dicen, el fútbol de barrio, el fútbol a lo Messi, a lo Maradona, a lo Neymar. Esos talentos individuales geniales, y al final nos hemos terminado acostumbrando a eso y jugando en base a ellos. ¿No sienten que selecciones sudamericanas normalmente dependen de una gran figura que destaque por encima de las demás y que les haga ganar partidos con alguna jugada mágica? ¿Con algún super talento? Como Messi, como Neymar. Brasil es el que tiene más jugadores de esto, de lejos. En su momento Uruguay teniendo a Luis Suárez y a Cavani, incluso Ecuador con Ener Valencia o con Gonzalo Plata, o en su momento Colombia con James, incluso Perú con Cueva. ¿Cuántas veces se ha dicho que la selección peruana es Cueva dependiente ahora más que nunca? Y como Cueva jugó mal contra Australia, Perú no pudo ganar. Con Francia, por ejemplo, que son los actuales campeones del mundo, me di cuenta de que eso no pasaba, y la prueba la tenemos en este mundial. Se les lesionó Benzema, probablemente el delantero centro en mejor momento de todo el planeta, y no les importa, siguen jugando igual, siguen ganando. Se les lesionó Pogba, se les lesionó Kanté, se les lesionó Kimpembe, se les lesionó Nkunku, y les da igual. Aquí no es que tengan demasiados jugadores de gran nivel, que sí, tienen muchos jugadores en buen nivel. Lo que tienen ahí es un sistema ya armado que funciona como una maquinita, donde si uno se te cae lo puedes reemplazar con otro y no se siente mucho la diferencia. Diría que el único jugador irreemplazable, digamos, en Francia es Mbappé, que no hay ningún otro futbolista en el mundo que pueda hacer lo que él hace actualmente. Y en Sudamérica siento que nosotros no hemos agarrado esa ola, no nos hemos subido a ese tren del cambio, ese tren de la evolución en el fútbol, y nos hemos anclado bastante en el pasado, con nuestros propios entrenadores, que muchos de ellos son bastante tirados a la antigua. Basta ver a los entrenadores que teníamos en nuestras selecciones: Gareca, Tavares, Reinaldo Rueda. Y los más exitosos entre todos normalmente no dirigen selecciones, con excepción de tal vez Tite. La mayoría prefieren o irse a entrenar a Europa para aprender cosas de allá, que al final ahí es donde está toda la modernidad, y es una realidad que tenemos que aceptar. Si quieres crecer, no te puedes quedar en Sudamérica toda la vida, porque así se ha agrandado la brecha entre los dos. E incluso nuestros entrenadores sudamericanos que están, digamos, a la vanguardia, no son muchos. Está Simeone, que en esta temporada con el Atlético de Madrid le ha ido terriblemente mal. Sampaoli, que está dirigiendo al Sevilla en España, que es un equipo en la segunda línea. Y los más prometedores, como por ejemplo Scaloni, está sufriendo bastante en el Mundial. Para algunos eso puede que no tenga importancia, pero al final un poco los que definen hacia dónde se va a mover el fútbol, hacia dónde irán las nuevas tendencias de juego, son los entrenadores. Y entre el top de entrenadores a nivel mundial, a lo mucho habrá tal vez un sudamericano. Y de milagro.
La mayoría son europeos y como les digo, la Confederación de África y la Confederación de Asia están al lado. Normal que intenten asimilar todo lo que ven que hacen los europeos. Y sus jugadores, por ejemplo, africanos, tienen mucha facilidad para irse a jugar a Europa porque están literalmente en el continente que está al lado. E incluso tienen facilidad para fichar jugadores europeos a sus ligas y así subirles el nivel de competitividad. Esto incluso creo que puede ir más allá del fútbol, va también con hacia dónde está yendo Sudamérica en general. Y no es una sorpresa para nadie que nos estamos quedando atrás en prácticamente todo. No es un video como para decir que estamos acabados y ya no hay nada más que hacer y tenemos que entregarnos a la desesperación, pero sí al menos para darnos cuenta de lo que está pasando, para no sorprendernos cómo es que una selección como Suiza le puede competir a Brasil, o una selección como Arabia Saudita le pudo ganar a Argentina, no tiene sentido, o Senegal pudo eliminar a Ecuador, nuestra gran revelación, sin su máxima estrella, para darnos cuenta de qué es lo que está pasando y empezar a trabajar a partir de ahí. Hay algo que tiene Sudamérica que seguramente otros países no tienen, y es que yo creo realmente que por esta parte del mundo surge mucho más talento futbolístico, para la situación en la que están muchos países sudamericanos. Aún así surge bastante. En el momento en el que ordenemos todo lo que tenemos por casa, estoy seguro de que volveremos a alargar esa brecha. Pero tomará bastante trabajo y sobre todo, bastante seriedad.